muchas gracias. Voy a colocar una pequeña presentación que yo creo que nos va a permitir a todos como entender un poco más por qué he denominado que la amiloidosis es un problema en salud, un problema de salud pública eh, y es subdiagnosticado, ¿no? O sea, yo estoy en la ciudad de Cali donde el componente, digamos, de ancestría afro es bastante importante y muchos de los pacientes que tenemos pueden tener una predisposición genética de base. Pero como para entender un poco de amiloidosis, nosotros somos un conjunto de miles de informaciones genéticas, 22.000 informaciones genéticas, como granitos de arena en el mar que generan una gran playa que está frente a un sinnúmero de agentes externos, como si fuera el mar, ¿cierto? Y uno de esos es el TTR, que es el que nos trae aquí cuando hablamos de amiloidosis, especialmente acá en el suroccidente colombiano. Y el TTR es un granito en el mar que es difícil de distinguir en medio de esa inmensidad de otros granos, pero es, es importante reconocerlo, es importante entenderlo. Y cuando estamos hablando de amiloidosis, estamos hablando de que no solamente existe el TTR, que es el que más me interesa a mí desde el punto de vista genético, sino que hay otras causas. Existen cerca de 50 genes. Por eso es tan importante entender que la amiloidosis no solamente es una condición genética, sino que es una condición que necesita o requiere diferentes especialistas. Entonces, cuando hablamos de amiloidosis, estamos hablando como de dos grupos. Eh, Amiloidosis es acumulación de amiloide en diferentes estructuras. Hay unas que son hereditarias y otras que son adquiridas. Cuando hablamos de que son hereditarias, estamos hablando, ya habíamos dicho que hay un sinnúmero de genes, pero hay un gen muy importante que es el TTR, que ocasiona el 68% de las causas de amiloidosis hereditaria, así como mostraba en el video, de que en algunos casos esta información genética se puede transmitir, digamos, de generación en generación. Cuando no tienes información genética, puede transmitirla a sus descendencias. Hoy día existe, hoy día existe técnicas genéticas, técnicas moleculares que permiten rápidamente identificar em, si tiene o no la variabilidad genética, si tiene o no algún tipo de diagnóstico diferencial, sobre todo cuando uno tiene un paciente con una sospecha de enfermedad rara. Por fortuna, el plan de beneficio en salud contempla tanto la valoración genética como el estudio genético. Y pues cuando vemos la información genética, que son los reportes que nos van a llegar desde resultados negativos hasta resultados causales de enfermedad. Y probablemente los pacientes que tenemos en ese momento en vivo, pues encontraron su reporte como patogénico, probablemente patogénico o negativo, o que tiene algo que se llama wild type, que es como la información genética de referencia. Entonces, uno podría tener dos informaciones genéticas relacionadas con amiloidosis por transtiratina. Una es la que denominamos wild type o nativa o una variante como normal para la población. Ella va a generar pues unas patologías o unas condiciones específicas y tenemos la otra que es la asociada TTR, que es la que nos interesa. Existen unos tratamientos específicos que podrían ser bastante importantes, en especial en el manejo de los pacientes con amiloidosis. Obviamente, uno hace planteamientos a la inteligencia artificial como para tratar de enfocar y decirle uno, bueno, basado en la experiencia que uno tiene, basado en la literatura, ¿cuáles pueden ser los puntos más importantes que pueden llamar la atención en los pacientes con amiloidosis? Y me llamó mucho la atención cuando revisaba los artículos y cuando revisaba mi experiencia, es que hay algunas condiciones que pueden pasar desapercibidas,
como el síndrome del túnel del carpo y como la hipotensión, que son manifestaciones que uno podría decir que son muy frecuentes, digamos, en la población, pero cuando uno comienza a mirar otras cosas y mirar que estas manifestaciones pueden ir de generación en generación, pues nos llevan a tener un diagnóstico mucho más certero. Y cuando hablamos de áreas no endémicas, estamos hablando de áreas donde la presencia, la prevalencia de estas variantes genéticas que lo predisponen a uno a tener esta condición, pues puede ser infrecuente. Aquí en España, en Europa, en cualquier país, denominamos estos tiempos de espera como una odisea diagnóstica, un aumento de los tiempos en cuanto tenemos, digamos, las manifestaciones clínicas a tener el diagnóstico de la enfermedad. La información genética que uno pueda tener puede codificar una estructura, es como si uno fuera un ingrediente, tenemos una instrucción como para formar la papa o la yuca en un sancocho genético que uno podría tener. Y a veces esa información genética puede generar una papa o una yuca anómala y dependiendo de dónde está esa estructura, pues asimismo se puede afectar. Entonces, si yo tengo que esa papa o esa yuca se expresa principalmente en el hígado o en otros sitios, pues ahí vamos a tener problemas. En el caso de la TTR, la proteína, que es la transtitretina, principalmente se sintetiza en el hígado y cuando tenemos alguna alteración, pues es precisamente ahí donde vamos a tener una serie de problemas. Es como si esa papa se formara de una manera adecuada y el sancocho resultante sigue siendo sancocho, pero el sancocho resultante pues puede ser un poco pegajoso, eso lo llaman como la agregación amiloide y eso puede generar dificultades desde una fibra nerviosa hasta otros puntos. Para verlo de una manera más bonita, digamos, la proteína, o llamémoslo la papa como me gusta, está entera, fácilmente digerible, pero cuando tenemos esta alteración, pues esa configuración de la papa se va a esparcir de una manera inadecuada y eso va a generar un daño no solamente tóxico, sino que un daño a nivel progresivo. Uno puede, como uno nace con esa alteración genética o esa papa, ese sancocho, pues nace a medida que va pasando los días, los meses, los años, pues estas generalmente pues, van a afectar de manera progresiva. Hay diferentes tipos de manifestaciones, hay diferentes grupos. A mí realmente me gusta verlo como que es multisistémico, de que esta enfermedad afecta todo, sino que algunos pacientes van a tener un predominio de manifestación neurológica, otras más de manifestaciones cardíacas y otras mixtos. Por eso hay dos profesionales que son valiosísimos y que son muy importantes que generalmente son los que hacen el diagnóstico antes del genetista, que son los cardiólogos y los neurólogos, pero esto debería conocerse desde la atención inicial, en especial porque en los artículos que uno lee sobre población afro y entendiendo que Colombia tiene un componente importante, no importa que estemos en Medellín, no importa que estemos en los Santanderes, el componente afro siempre va a estar, siempre va a estar. Y si estamos en una ciudad como Buenaventura, como Cali, como Palmira, que son poblaciones que son bastante grandes, si asimilamos los estudios poblacionales americanos con población afro, pues vamos a tener que el 3 a 4% de la población puede tener una variante que lo puede predisponer a tener esto. Esto fue algo que hice a finales del año pasado, como revisando las frecuencias alélicas referidas. Digamos, en Colombia para ese momento teníamos como hay un laboratorio que se llama Gencer que hace las cosas bien y registra muy bien como sus variantes o la información genética que tiene la población estudiada encontraron que dos pacientes de 5.416 pues eran portadores de esta condición, simplemente iban por otra cosa y cuando evaluaron retrospectivamente encontraron que uno de cada 2.700.
Decir que si tenemos una población como Cali, como Cali, si uno asimila ese porcentaje, pues uno podría decir que Cali debería tener una población bastante importante con amiloidosis en este tipo de variante que tiene un compromiso sistémico. Y la otra variante es mucho más llamativa, la VAL 142, porque las frecuencias alélicas que se demostraron en ese momento decían que uno de cada 257. Y fíjense que en los estudios americanos, por ejemplo, ahí dice población afroamericana, pues la frecuencia es bastante importante. Entonces nosotros tenemos acá una frecuencia alélica para esas variantes de TTR bastante frecuentes. Y lo que quiero decir en general es que la población colombiana tiene mayor riesgo de tener amiloidosis y que puede pasar desapercibido. Hago también una anotación, esta charla la doy porque me gusta la amiloidosis, porque me invitaron, no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Y hay unos sitios en el mundo donde la prevalencia es muchísimo más grande. Entonces decimos Brasil, Suecia, España, Portugal, pero recordemos que en el contacto nativoamericano con los europeos, en el proceso de conquista europea, pues no solamente llegaban de España, sino que también llegaban de Portugal. Y esto puede hacer de que en algunas zonas de Colombia tengamos una prevalencia mucho más alta, no solamente por la parte afro, sino también por la parte europea. Y simplemente como para mencionar que hay otras poblaciones, por ejemplo, en Japón, que tienen variantes específicas para amiloidosis que pueden estar asociadas con manifestaciones de un poco diferente. Entonces uno dirá, pero por qué estamos hablando de poblaciones japonesas? Pues para los que no saben, Colombia recibió un grupo importante de inmigrantes que hacen parte de la sociedad colombiana y la sociedad, especialmente la Vallecaucana, un número de inmigrantes, entonces ellos podrían ser también susceptibles a tener estas condiciones, estas prevalencias en la población japonesa colombiana no ha sido estudiado y este sería también como un llamado a estudiar esas poblaciones o nichos. Y resulta que acá hay un programa de análisis molecular de TTR, no pedí los datos actualizados, tenía los datos previos y cuando comenzaron a hacer estudios desde el punto de vista genético de pacientes sospechosos que hacían un seguimiento, veíamos cada vez que la frecuencia de resultados positivos pues era mucho mayor y que estaban distribuidos como muestra la gráfica dependiendo del tipo de variante. Entonces, la VAL 142, que es la que nos interesa un poco más, acá en el Valle era el 85% de las variantes, la VAL 50 MED era el 13% y la CIS 30 era solamente el 2%. Entonces, era muy llamativo que los estudios en población sana que había mencionado, más los casos que se habían detectado positivos, pues vamos a encontrar una frecuencia importante. Esta es la distribución en su momento de los pacientes que teníamos registrados con amiloidosis. Pues lamentablemente el diagnóstico siempre va a ser, lamentablemente siempre el diagnóstico va a ser donde tengamos acceso a los servicios de salud. Hay unas poblaciones interesantes como el Valle del Cauca, Caquetá y Bolívar, más Valle del Cauca y Bolívar y Atlántico puede estar relacionados por su componente afro. Y en Bogotá podría estar más relacionado con el mayor número de habitantes y el mayor número de atenciones, digamos, en salud. Pero en general, digamos, tenemos que encontrar pacientes en toda Colombia. Y uno, si quisiera mirar en la edad del diagnóstico, vemos que la gran mayoría de los pacientes que fueron diagnosticados eran en edades de la adultez. Y cuando uno tiene un paciente positivo, se hace algo de estudios en cascada hacia arriba, digamos los padres, porque los padres tenían riesgo del 50% de ser portadores generalmente.
y hacia abajo cada paciente afectado obtendría un riesgo del 50%. Y bueno, entonces hay dos grupos poblacionales que tenemos que tener en cuenta cuando uno tiene estas variantes genéticas, que son grupos tempranos y grupos tardíos, pero siempre pues, a nivel de la fibra amiloide, pues pueden darse dependiendo del tipo, y las manifestaciones también pueden estar asociadas. Hay unas manifestaciones que sí me gusta tener en cuenta o repetir, que pueden ser a veces inespecíficas. Muchos de mis pacientes han terminado primero con el psiquiatra más que con el genetista. Las manifestaciones gastrointestinales, pérdida de peso, saciedad temprana, hay que tener en cuenta que a veces pueden haber predisponentes o de disparadores de todo esto, como el embarazo, el sistema musculoesquelético y a nivel gastrointestinal, pues, pérdida de peso inexplicable, diarrea, saciedad temprana. A nivel musculoesquelético, manifestaciones del túnel del carpo. A mí el túnel del carpo me parece que puede ser la punta del huevo por muchas cosas. Y hay una ruptura que ustedes colocan amiloidosis en Google y siempre sale el famosísimo signo de Popeye, a nivel del tendón, ¿cierto? Y también puede estar relacionado con otras manifestaciones cardíacas, cardiomapatía, trastornos de la conducción, alteración a nivel de los riñones, y sobre todo, últimamente se está viendo que la manifestación a nivel de los nervios periféricos, como una polineuropatía zonal sensitivo-motora, que eso generalmente puede estar relacionado con disautonomía, puede también estar relacionado con estos grupos. En definitiva, digamos, la fibra nerviosa es la que nos va a generar una discapacidad desde el punto de vista importante. Puede generar discapacidad en general, o sea, nadie sabe lo que está sintiendo el paciente, solamente el paciente. A veces este tipo de dolores, como son tan inespecíficos y no hay como mucha claridad en los diagnósticos para los médicos, eh, pasa desapercibido y no se diagnostica sino hasta que está muy complicado. Entonces tenemos como unas señales de alerta importantísimo ya como para terminar. Entonces tenemos unas manifestaciones que pueden ser neurológicas, que ya la hemos dicho, unas manifestaciones cardíacas y unas manifestaciones sistémicas. Y dentro de las manifestaciones sistémicas, además del desgarro del bíceps, también son pérdidas de peso. La última paciente que vi, un cuadro de polineuropatía, después del embarazo, pérdida 10, 15, 20 kilos de una manera inexplicable. Estaba hasta pensando yo en de pronto cáncer, otras alternativas, y dentro de los estudios que le solicité estaba el estudio de fibra pequeña, donde mostraba precisamente esos cambios a nivel de la polineuropatía. Y necesitamos también estudios genéticos para corroborar todas estas sospechas diagnósticas, y uno de esos es la utilización de la secuenciación del exomo, la secuenciación del análisis genético del gen TTR. Tenemos otros marcadores y otros tipos de estudios imagenológicos, pero el estudio genético es como lo más importante. Hoy día tenemos una variedad de tratamientos específicos dependiendo, existen unos muy buenos laboratorios que han desarrollado todo esto, pero lo importante es que tenemos una gama para cada uno de los pacientes y cada una de las tecnologías disponibles. Por fortuna, digamos, en Colombia estos tratamientos están cubiertos dentro del plan de beneficio de salud. Pues obviamente todo este tipo de formulaciones se hace en un contexto de una consulta y una junta médica. Bueno, esto, esto sería todo. Muchísimas gracias. ¿A quién se le puede pedir los informes del resultado del análisis del gen propio y de los hijos mayores de edad? Pues el médico de cabecera no los pasa y ya fueron testeados y dieron positivo, advierte él. Bueno, pues ahí creo que está teniendo inconvenientes como con tener acceso a sus reportes. En algunos casos, digamos, hay fundaciones que apoyan
como la intermediación con el laboratorio y con el médico sería a través de ellos o directamente con el laboratorio de genética que procesó el resultado. Si el problema es que no te entrega los resultados directos, uno como paciente tiene derecho a tener los resultados. Digamos, el médico, si fue más o menos como el intermediario en este proceso, pues debería hacerlo, pero podría hacer la solicitud directamente al laboratorio que se está realizando. En esta clase de patologías, ¿funciona el tamizaje neonatal aquí en Colombia? Amiloidosis no se hace tamizaje neonatal. Digamos, es una enfermedad bien interesante en el contexto en que tendría algunas características para tamizar, pero tener una variante genética positiva no significa que vayas a generar todo este proceso. Tiene que haber un compromiso. No se entiende muy bien por qué unos sí, otros no. Más adelante hay poblaciones que se hace algo que se llama tamizaje genómico, que es secuenciar todo el genoma. Ahí podríamos tener acceso a variantes, pero necesitamos saber qué hacer con la información genética. Tocaría que hacer un seguimiento y evaluar si tiene algún compromiso en órgano blanco para poder tomar la decisión, tomar la decisión de tratar o no tratar. Doctor, sabemos que cada persona es un mundo totalmente diferente, cada caso es totalmente diferente, pero ¿cuál es la expectativa de una persona que ha sido diagnosticada con amiloidosis hereditaria? Pues digamos, todos los casos son diferentes. El manejo, pero yo digo que tiene que ser un manejo multidisciplinario. Nosotros a los pacientes que tienen amiloidosis en la Fundación Valle de Lilios metemos un programa que llama Programa de cuidados paliativos, que anteriormente, digamos, cuando hablábamos de paliativos, hablábamos de personas que iban a fallecer, que tenían cáncer, pero realmente es una atención multidisciplinaria en un enfoque diferente. Entonces, digamos, expectativas de vida varía del momento del diagnóstico o del inicio del tratamiento. Lo que sí puedo decir es que entre más temprano se haga el tratamiento, ya cuando se ha confirmado genéticamente y desde el punto de vista imagenológico, probablemente la expectativa de vida puede ser mucho mayor. Pero también cuando hablamos de expectativa de vida tenemos que hablar de calidad de vida. Claro. Es muy importante una calidad de vida. Entonces, de nada sirve que me den la terapia. Como digo, hay muy buenos laboratorios, pero no estoy accediendo a las otras cosas que podrían ser, o a los medicamentos antihipertensivos, o al medicamento. O sea, se tiene que manejar el paciente de una manera muy adecuada. Perfecto. La señora Antonina Beatriz Amarilla desde Paraguay está destacando su buena explicación en este webinar. Adriana Ulloa nos pregunta, para los pacientes en los que existe antecedente de la enfermedad en la familia, ¿cuál sería el paso a seguir para los recién nacidos? Bueno, entonces, eso es una muy buena pregunta. Por ejemplo, acá nosotros esperamos en población de Cali, que tiene un componente afro importante, esperamos que el 1% de la población tiene una variante en el gen TTR. La pregunta es, ¿al nacimiento va a tener manifestaciones? La respuesta es poco probable. Entonces, de nada sirve tamizarlo a nivel neonatal, sino cuando realmente pueda tener algún tipo de manifestación. Por el momento, mi recomendación no es tamizar neonatalmente. Tamizar neonatalmente a los pacientes, no, por el momento no estaría como a favor, pero son casos específicos que se tienen que evaluar en un contexto específico. Mi recomendación sería hablar con su asesor genético o médico genetista para tomar la decisión de cuándo tamizar. Doctor, y para finalizar, ¿esas primeras manifestaciones se pueden dar en qué momento? ¿A cuánta edad? Dependiendo de la variante, se puede iniciar desde el punto de vista infantil, dependiendo de la variante. Por eso es importante. Amiloidosis es un gran grupo, entonces hay que verla de manera específica. Perfecto. Pero Eh, generalmente es más tardío, ¿no? No, infantil no es lo común. o más tardío es después de los 20 años. Después de los 20 años. Ok, y desde Cúcuta a través del Facebook, porque estamos transmitiendo paralelamente, y esta es la última pregunta, doctor, muchísimas gracias.
Paciente de amiloidosis, abro comillas, paciente de amiloidosis cutánea hace 5 años y medio, por un fastidio en la garganta, me hicieron una manometría esofágica, cuyo resultado fue motilidad esofágica. Me enviaron diferentes especialidades para descartar amiloidosis sistémica. Aún no me ha visto medicina genética, cardiólogo, reumatólogo, neurólogo, hematología, estoy pendiente para exámenes. La pregunta ¿es posible que sea amiloidosis sistémica interna y qué complicaciones pueden esperarle a esta persona? Bueno, primero que todo, pues lamento mucho la situación que está viviendo porque es como, no hay como claridad en el diagnóstico etiológico, digamos, que es lo que lo ocasionó. Para mí, la amiloidosis causada por TTR es el gran imitador que puede manifestar un gran número de patologías. Digamos, cuando uno tiene una manifestación cutánea, cuando uno tiene una manifestación cardíaca, una manifestación nerviosa, hay que buscar como la etiología única. ¿O será que tiene una amiloidosis cutánea más otras cosas? Mi recomendación es inicialmente tener acceso a un buen internista que haga una historia clínica de manera completa y ojalá tener el concepto de genética. En genética en Cúcuta hay un par de genetistas que van a Cúcuta o también hay un grupo importante de genetistas en Bucaramanga, donde podría tener. Uno podría solicitar al médico tratante, probablemente el internista o el dermatólogo, que lo remita a la consulta genética que está disponible en la ciudad de Cúcuta. Perfecto. Diana, a propósito, está contando que ella tiene amiloidosis cutánea, que duda si pueda tener amiloidosis hereditaria, que para descartar qué tipo de examen recomienda usted le pueden hacer a ella para descartar esa Bueno, probabilidad. pues uno, me gustaría primero confirmar que es una amiloidosis cutánea, pues uno miraría la patología y pues los hallazgos clínicos. Y dos, uno podría hacer también en algunos casos test genéticos. Entonces, ahí también es importante, digamos, la ayuda de las pruebas moleculares. Pues doctor Harry Mauricio, muchísimas gracias por estar a esta hora de la mañana con nosotros. Una feliz jornada laboral. Gratitud inmensa desde nuestra Fundación Funcolev por su apoyo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Foncolev. Yo creo que es importante en estos momentos ser muy juiciosos, ser muy activos y esperemos de que las cosas cada día funcionen mucho mejor y nuestro sistema de salud es un sistema muy bueno comparativamente y yo creo que la consulta genética en Colombia ha mejorado sustancialmente los tiempos, o sea que esperamos de que estos pacientes puedan asistir a la consulta genética. Muy bien. Doctor Harry Mauricio, feliz mañana. Gracias. Muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego.